Siempre es chévere, es bonito estar acá, volver a la casa, al hogar, reencontrarse con compañeros de la residencia, residentes con los cuales estuvimos trabajando durante algún tiempo y ver a las nuevas caras del futuro del cuidado intensivo. Es muy chévere y muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes. Bueno, el tema que me correspondió a mí es sedación en cuidado neurocrítico. Vamos a hacer algunas precisiones, algo muy concreto. Recuerden que en general los estudios de sedación en pacientes en cuidado intensivo general tienen la tendencia a irse hacia la sedación consciente, a la sedación cooperativa. Y esto ha demostrado grandes beneficios. Los pacientes duran menos tiempo ventilados, menos riesgo de delirium, menos riesgo de complicaciones y de mortalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los pacientes neurológicos? Estos son el grupo de pacientes que yo siempre digo son los olvidados. Siempre nos olvidamos de ellos. Y esto se ve en los estudios porque nunca los incluyen. Están siempre excluidos. Y pues la razón de ser de ello es porque son pacientes diferentes. No son iguales a los pacientes con intensivo general, ¿sí? Y sabemos que hay unas indicaciones pues específicas como son pues el control de ansiedad, el desconfort, agitación, manejar la sincronía ventilatoria, que son para todos los pacientes en general, ¿sí? Pero el paciente con una lesión cerebral aguda severa, el enfoque es un poco diferente y nos enfocamos hacia la neuroprotección. Aquí cabe recordar que la neuroprotección no es sedar profundo a un paciente 24, 48 horas y no más. La neuroprotección es un concepto que incluye diversas estrategias de manejo. Dentro de esas está la sedación, ¿sí? Y existen ciertas patologías específicas para ello, ¿sí? Y ciertas indicaciones. Una de ellas es reducir la demanda metabólica cerebral, manejar la hipertensión intracranial en aquellos pacientes que tienen este problema, aquellos pacientes que cursan con estatus convulsivo, la sedación profunda es una estrategia de manejo, e incluso para aquellos pacientes en que estamos haciendo un control activo de la temperatura o en aquellos que vamos a manejar con hipotermia terapéutica, que ya casi no lo hacemos. A recordar que la sedación es una estrategia fundamental en el control de la presión intracraneal y el edema cerebral. ¿Cómo lo vamos a hacer? De diversas maneras. Recuerden que no todo es sedación profunda. Recuerden que hay unos pacientes que los podemos manejar una sedación más ligera, ¿sí? La primera de ellas, la primera forma de manejar la presión intracraneal es ¿cuál? Suprimir la tos y las maniobras de Valsalva. Recuerden que con la tos, el pujo aumenta la presión de la cavidad de la caja torácica y eso impide el retorno venoso adecuado desde el flujo sanguíneo cerebral hacia el corazón, ¿sí? Recuerden que tenemos un termistor de Starling que se ve completamente alterado. Entonces, es una forma de manejarlo, ¿sí? Muy importante, evalúen el dolor. Hay que controlar y manejar el dolor de los pacientes, manejar la agitación. Con esto vamos a evitar que haya incrementos súbitos de la presión arterial que van a afectar finalmente la presión intracraneal. Aquellos pacientes que cursan con estatus convulsivo o que están con crisis únicamente, pues es una estrategia de manejo, la sedación, los sedantes, propofol, midazolam, etcétera, ¿sí? Con esto que tratamos de hacer, pues reducir el mismatch que existe entre el aporte y el consumo en ese tipo de pacientes. Muy importante, facilitar la ventilación mecánica, permitir que el paciente esté sincrónico y acoplado al ventilador, en el caso de que esté intubado. En aquellos pacientes en que requerimos un manejo estricto del CO2, también es una forma de manejarlo con la sedación para evitar el desacople, para evitar que nos pasemos en la hiperventilación o lo dejemos hipoventilado. Es muy importante eso. Otra estrategia es reducir el consumo metabólico de oxígeno. Recuerden que existe un acople entre el consumo y el flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye el consumo metabólico de oxígeno, por ende, de forma orgánica, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir, ¿sí? Esto lo evidenciamos con el propofol principalmente, que siempre mantiene ese acople. Sin embargo, hay un punto que cuando monitorizamos con electroencefalograma, si tenemos una sedación profunda con propofol, un ejemplo, y llegamos allá a la supresión completa, aquí ese acople ya desaparece. El flujo sanguíneo cerebral no va a disminuir y se mantiene siempre a un nivel mínimo de consumo. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta esto, vienen dos preguntas muy importantes. ¿Qué medicamentos vamos a usar y cómo vamos a administrar esos medicamentos? ¿Vamos a usar un protocolo? ¿No lo vamos a usar? ¿Qué estrategia de manejo vamos a usar en estos pacientes? Vamos a tratar de responder este par de preguntas. Entonces, este es un cuadro en donde que ustedes lo encuentran en todos los libros de cuidado intensivo realmente. Van a encontrar diversos medicamentos, ¿sí?
pero nuestros caballitos de batalla siempre van a ser dos en cuanto a sedación, son propofol y midazolam. Ustedes saben, cada uno tiene unas características especiales en cuanto a su farmacocinética y a su farmacodinamia. El medicamento preferido por nosotros en cuidado neurocrítico es el propofol. Siempre tenemos la concepción de que el propofol es mucho más efectivo en disminuir la presión intracraniana, ¿sí? Es un poco más seguro, sin embargo, pues tiene ciertos efectos adversos que ustedes ya los conocen, al igual que el midazolam, ¿sí? Entre ellos realmente no hay una diferencia importante en cuanto a su efecto final. De pronto el midazolam, la parte del acople metabólico y el flujo sanguíneo cerebral es un poco variable, no tiene una correlación directa realmente, de pronto un poco la diferencia, pero pues todos sabemos de los efectos adversos de la sedación pesada y prolongada con las benzodiazepinas, específicamente el midazolam, en cuanto a delirio y prolongación del tiempo de ventilación mecánica y estancia hospitalaria. Como analgesia que usamos, en general usamos opioides. Hay algunos estudios algunas encuestas que han hecho en que usan opioides y combinación con paracetamol o acetaminofén. Esa es la analgesia que usamos. El opioide que ustedes tengan disponible. Tenemos en Colombia pues fentanil, remifentanil, morfina, hidromorfona, etcétera, ¿sí? Nosotros preferimos los opioides de corta acción, como el remifentanil, que no se acumulan, y si queremos hacer una ventana neurológica, pues al suspenderlo simplemente el paciente se va a despertar mucho más rápido, ¿sí? Pero vienen dos medicamentos interesantes, que son la dexmedetomidina, que ha demostrado ser segura en el paciente neurocrítico. En general las usamos cuando estamos empezando a despertar al paciente para tratar de mantenerlo tranquilo, sin ansiedad, acoplado al ventilador y hacer una ventana neurológica un poco más, digamos, objetiva, ¿sí? Y el otro interesante es la ketamina, que ustedes saben es un medicamento que no es nuevo, es un medicamento que ya tiene sus años de uso y que ha sido estigmatizado por algunos estudios que se hicieron en los años 70, en donde evidenciaban que podía estar en relación con un incremento de la presión intracranial. Desde ese momento, pues se dejó de usar. Sin embargo, y en los últimos años han aparecido una serie de estudios en que eso no se ha demostrado. Realmente el incremento de la presión intracranial con ketamina es muy pobre, no, digamos, no existe, y tiene unos efectos interesantes a nivel de neuroprotección, pues un mecanismo de acción, ¿sí? Específicamente en pacientes con estatus convulsivo es una terapia. En estatus convulsivo súper refractario que ya incluso está con anestésico y no ha funcionado, la que también es un medicamento bastante útil en los pacientes como tratamiento. Y en pacientes con hemorragias paranoidea, ya hablamos un poquito del tema, la que también se ha visto que previene y que puede controlar la despolarización cortical diseminada. Entonces, recuerden que ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos de la isquemia cerebral tardía. Entonces, es un medicamento que de pronto tiene unos potenciales usos, que se está trabajando en eso y probablemente vamos a tener noticias más adelante respecto a esto, ¿sí? Aquí les quería traer una revisión sistemática de algunos ensayos clínicos controlados de sedación, de uso de sedantes en pacientes con trauma craneoencefálico. Aquí tenemos 3 ensayos clínicos con un grupo pequeño de pacientes, un número pequeño, 380 pacientes, un sesgo pues moderado o alto, incluso varios de esos estudios tuvieron menos de 25 pacientes. Les hice un resumen de lo que yo creo que son las cosas más importantes que ellos reportan ahí. El primero de ellos, pues, al comparar propofol versus midazolam, hubieron 3 estudios únicamente, encontramos que no hubo ningún tipo de diferencia en la hemodinamia cerebral, ni tampoco en la hemodinamia sistémica. Importante recordar los efectos adversos del propofol, el incremento de los triglicéridos. En cuanto a ketamina versus sulfentanil, hubieron 2 estudios, tampoco hubo ninguna diferencia en la hemodinamia cerebral ni sistémica. Y en cuanto a propofol y morfina, pues evidentemente íbamos a encontrar una diferencia importante en cuanto al control de la presión intracraneal. El propofol disminuye de una forma importante y de una forma significativa esto respecto a la morfina. Pero también el efecto vasodilatador sistémico es importante y por ende esos pacientes requieren de más uso de vasopresores. Entonces, con esta revisión sistemática encontramos que realmente no se encontró una evidencia de que un sedante sea más eficaz que otro para mejorar los resultados neurológicos o la mortalidad en los pacientes con trauma craneoencefálico. Este es otro estudio, ya pasando un poquito a la segunda pregunta, ¿sí? Y es cómo vamos a administrar los sedantes, cuál es nuestra estrategia de uso. Entonces, este es un estudio en el cual comparamos
dos estrategias de sedación diferentes en un grupo de pacientes de posparada cardíaca. El uno fue fentanil más midazolam versus remifentanil y propofol. En total fueron 460 pacientes, se hizo en dos fases. La primera parte, eso fue un pre y un post. La primera parte fue manejo con midazolam fentanil, la segunda con propofol y remifentanil. Interesante de esto es... ¿Esto funciona? Bueno, aquí lo importante de esto es que vemos que el grupo de pacientes con midazolam y fentanil tuvieron un tiempo medio de despertar mucho más tardío respecto a propofol y remifentanil. El último paciente en despertarse tardó 12 días, a diferencia del otro grupo que tardó 5 días. Entonces tenemos que el grupo de propofol y remifentanil, esta corte, el despertar fue mucho más rápido, tuvieron menos días de ventilación mecánica, requirieron un menor uso de catecolaminas, pero en los resultados fuertes, que son mortalidad o secuelas neurológicas, pues no hubo ninguna diferencia significativa. Este es otro protocolo de sedación, porque la otra pregunta es, ¿podemos usar protocolos de sedación en estos pacientes? La respuesta es sí, sí los podemos usar, ¿sí? Al igual que hacemos con los pacientes de UCI general. Este es un protocolo de sedación en cuidado neurocrítico que se hizo en dos fases, una tenía una fase pre y una fase post. En total fueron 215 pacientes. El primer grupo, en la primera fase, se hizo un protocolo, un manejo de sedación sin protocolo, a discreción del intensivista. Y la segunda fase ya se hizo un protocolo, pues basa en un protocolo con sedación y analgesia. ¿Qué encontramos? Cosas importantes. Que con el uso del protocolo hubo una reducción significativa en el uso de propofol y midazolam. Primer punto a favor. Se pudo hacer suspensión diaria de la sedación en aquellos pacientes que eran seleccionados para ello, en los que se podía, no todo se puede hacer eso, ¿sí? Y esos pacientes tuvieron un despertar mucho más rápido, menos días de ventilación mecánica y menos estancia hospitalaria. Muy importante, como este era un protocolo basado en analgesia primero y luego sedación, pues los pacientes estuvieron libres de dolor en un mayor porcentaje del tiempo. Algo muy importante, pero obviamente pues un mayor consumo de opioides para manejar esto. Entonces, según la pregunta, ¿podemos usar protocolos? Claro que lo podemos hacer. Bueno, ahora bien, recuerden que los pacientes que están en cuidado intensivo requieren de una monitoría para titular y para alcanzar nuestros objetivos de sedación propuestos. En general, los pacientes en UCI los monitorizamos ¿con qué escala? Con RAS, ¿sí? Pero si es un paciente con estas características especiales que estamos neuroprotegiendo, pues debemos utilizar otro tipo de estrategias adicionales. Si el paciente cursa con hipertensión intracraniana, pues debemos monitorizar la PIC. Si el paciente está en un estatus convulsivo, debemos tratar de usar la electroencefalografía continua o la intermitente, la que usted tenga disponible, ¿sí? Si el paciente estamos con control activo de temperatura, pues monitorizar con BIS, el transfalograma, la escala de shivering o de escalofríos, también lo podemos usar, o la deberíamos usar, o aquellos pacientes en quienes manejamos hiperactividad simpática paroxística, utilizamos una escala dedicada para este fin. Entonces es importante no solamente usar una escala, porque muchas veces vemos RAS y no más, y las demás cositas se nos están olvidando, y todo eso depende de la patología que estemos manejando. Ahora bien, en nuestros protocolos de manejo en cuidado neurocrítico siempre nos movemos en estos dos puntos, la sedación profunda versus sedación ligera. Estamos en ese punto intermedio, no sabemos hacia cuál irnos, ¿sí? Ya vimos que hay unas patologías específicas que requieren de sedación profunda, ¿sí? Pero la sedación ligera también es útil en aquellos pacientes en que no requeramos hacer ese tipo de sedación. ¿Por qué razón voy a dormir un paciente de un postoperatorio de neurocirugía si el paciente salió bien, ¿sí? Puede usar una sedación ligera en los pacientes. ¿Y eso me ayuda para qué? Para minimizar el riesgo de confusión durante el examen neurológico. Recuerden que el primer monitor que tenemos nosotros es el examen neurológico. Una enfermera bien entrenada es el mejor monitor que tenemos disponible. Un médico bien entrenado es el mejor monitor que tenemos disponible. Entonces, hacer el examen neurológico es muy importante, ¿sí? Tenemos toda una serie de monitoreo multimodal, Doppler, PTO2, todo esto, pero de nada nos sirve eso si no sabemos examinar a un paciente. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Y por esa razón debemos tratar de propender de que en la medida posible de tratar de despertar a este paciente. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Entonces, importante, el examen neurológico. Sabemos que los pacientes con sedación profunda tenemos este problema. No los podemos examinar. ¿Sí? El examen no es confiable. ¿Sí? Entonces, se está hablando del wake-up test, que es una ventana neurológica, es lo que llamamos en español. ¿Sí? Sin embargo, los diversos estudios, no son muchos, son 4 estudios los que hay en este momento en la literatura reportados con esto, no han demostrado, no se han hecho para evaluar resultados clínicos como tal, pero sí han evaluado la respuesta que se genera en la fisiología del paciente que está en cuidado intensivo. Y vemos que el despertar, el quitar la sedación, incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En muchos de esos pacientes hay un incremento transitorio de la PIC. Importante recordar que no solamente es el valor absoluto de la PIC, sino el tiempo por el cual perdura por encima del valor límite, que en este caso sería 22. ¿Sí? Es importante eso recordarlo. Hay cambios transitorios en la presión de perfusión cerebral que está en relación con la presión arterial media y la PIC, obviamente. Muy interesante esto, que hay un incremento en la producción de las hormonas de estrés, ACTH, cortisol, y liberación de catecolaminas de una forma importante. ¿Sí? Sin embargo, hacer la comparación con los estudios de perfusión como la PTIO2 o la microdiálisis, no se encontró que estas alteraciones afectaran las mediciones de oxigenación cerebral o de metabolismo cerebral. No sabemos qué está pasando ahí. ¿Sí? Un resumen corto de los estudios que están disponibles en el momento. ¿Sí? Hay un porcentaje importante de pacientes en los cuales no es posible realizar la prueba de despertar, la ventana neurológica. ¿Por qué razón? Porque tienen una pica elevada, están inestables desde el punto de vista hemodinámico, requieren de la sedación para controlar la hipertensión intracraneal, tienen edema cerebral, etc. En los pacientes no lo podemos hacer. Hubo otro grupo importante de pacientes en los cuales se intentó hacer la ventana neurológica y esta no se pudo completar. ¿Por qué? Porque incrementó la PIC, se agitaron, hubo un deterioro clínico evidente o se desacoplaron con el ventilador. Sin embargo, en aquellos pacientes en que sí se pudo hacer, hubo un incremento importante en la valoración neurológica con la escala de coma de Glasgow. Eso significa que el paciente está mejorando. Eso significa que el examen neurológico nos está ayudando a definir un pronóstico en ese paciente. Y de esos pacientes en los cuales se pudo hacer la ventana neurológica, el 21% se extubaron de forma temprana en las primeras 48 horas. Entonces, no es necesario mantener al paciente sedado durante 2 o 3 días. Hay que evaluar al paciente y definir si el paciente se puede o no despertar en ese momento. Importante esto, una reducción en la ventilación mecánica que de casi 4 días. Y por ende también de estancia hospitalaria, que es un hallazgo fuerte e importante en cuidado intensivo. ¿Sí? Sin embargo, hay unas preguntas que están aún por responder. ¿Sí? La información clínica que obtenemos con la ventana neurológica justifica el riesgo de ejecutarla. Es una pregunta interrogante que queda todavía, ¿sí? Probablemente sí. Pero eso depende de la siguiente respuesta. La respuesta al estrés que observamos en esos pacientes puede generar una lesión cerebral secundaria con impacto en los resultados. Esa es la pregunta que no sabemos todavía. Es la respuesta que no conocemos todavía. En los estudios que tenemos, aparentemente no tiene un efecto importante, pero no sabemos qué está pasando más adelante. Ahora viene la siguiente pregunta. Tenemos monitoreo multimodal, neuroimágenes. ¿Será que con eso es suficiente para definir cómo está evolucionando un paciente sin necesidad de hacer una ventana neurológica? Puede que con eso sea suficiente. Perdón, entonces se me pasó. Entonces, recuerden una cosa, y es que los pacientes que se encuentran en neuroprotección bajo sedación profunda por unas indicaciones que ya vimos anteriormente, no los vamos a despertar si tienen signos de hipertensión intracraneal. Si la compliance cerebral, que lo vemos en las neuroimágenes, es muy mala, ¿sí? Es muy baja. Si tiene las cisternas perimesencefálicas cerradas, ese paciente no es para despertar. Ese paciente se le puede complicar. Son las contraindicaciones. Si estamos manejando un paciente en un estatus convulsivo, no le vamos a quitar la medicación porque obviamente nos va a empezar a convulsionar, ¿sí? Si es un paciente que estamos en manejo de control activo de temperatura o hipotermia terapéutica, no le vamos a quitar la sedación en ese momento. ¿Sí? Son las contraindicaciones para hacerlo. Recuerden eso, es muy importante que lo tengan en cuenta.
Pero evalúen al paciente siempre, evalúen lo que tienen. Si tienen monitoreo multimodal, evalúen con eso y con eso definen si lo pueden despertar o no. Entonces, para concluir, en resumen, pues vimos que hay unas indicaciones específicas para sedación en cuidado neurocrítico y están enfocadas hacia la neuroprotección cerebral, valga la redundancia. Debemos ajustar el nivel de sedación de estos pacientes acorde a los objetivos terapéuticos y debemos monitorizar los efectos adversos de los mismos. Debemos poner siempre una balanza entre titular o suspender la sedación, ¿sí? Evaluar siempre riesgo-beneficio. Muy importante tener en cuenta el beneficio que le puede traer a usted la valoración neurológica de forma clínica, el examen clínico, para definir la evolución del paciente y el pronóstico del paciente. Es muy importante eso. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muy amables.